Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El árbol de la salud, cuento danés del 16 de enero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un hombre que tenía 3 hijos. Estaban a punto ya, estaba el hombre a punto de morir y los llamó a su lado y le dijo que no tenía otra cosa que dejarle en herencia que su huerto, el huerto de fruta. Así que debían repartírselo de tal forma que cada uno se quedara con un trozo. Y les contó que uno de los árboles del huerto daba frutas para la salud, pero no quiso decir cuál de ellos era ni dónde estaba. Unos días más tarde el hombre murió y los hijos se despidieron y ahí empezaron a dividirse la herencia. Pero el menor era tan pequeño que lo dejaron al margen. Los dos mayores se repartieron el huerto a partes iguales, y al hermano pequeño le dejaron un solo árbol que estaba en mitad del huerto. Decidieron no darle tierra, pues pensaron que si la desgracia quería, pues que fuera precisamente el árbol que daba la fruta de la salud, pues siempre podían recoger lo que cayera en sus terrenos. Pues eso. Así que un día se enteraron de que la princesa del país estaba gravemente enferma y que el rey había prometido dársela por esposa, además de la mitad del reino, a quien fuera capaz de curarla. Y los hermanos entonces decidieron entrar a probar fortuna. Y el mayor fue el primero en bajar al huerto con una cesta en el brazo, cogió una pieza de fruta de todos y cada uno de los árboles, las metió en la cesta y se puso en marcha hacia el palacio. De camino hacia allí tenía que adentrarse por un bosque y nada más entrar se encontró con una vieja mujer. Buenos días. Ay, ¿qué llevas en esa cesta? Ranas y sapos. ¿Y a ti qué te importa? Dice el hombre. Ah, pues entonces ranas y sapos serán. Ujú, dice la mujer siguiendo su camino, y el hombre continuó hasta llegar a la guardia que había en el portal del palacio. ¿Qué quieres, hijo mío? Y pues llevo una cesta de frutas de la salud. Quiero subir al palacio para curar a la princesa. Y le dijeron que de acuerdo, que eso estaba muy bien, pero que antes querían saber lo que había dentro de la cesta. Y cuando levantaron la tapa, empezaron a salir ranas, sapos, que intentaban salir, y entonces todos los guardianes le dieron una soberana paliza y lo echaron de allí. Mientras tanto, el segundo hermano pues fue a su parte del huerto y llenó una cesta con todo tipo de frutas. Y cuando llegó al bosque, pues se encontró con la misma mujer, que le saludó y dice: ¡Ay! ¿Qué llevas ahí, hijo mío? Pues llevo serpiente y culebra, dijo con tan poca amabilidad pues, que la vieja le dijo: pues entonces serpientes y culebras serán. Y así que llegó ante la guardia y quiso entrar con sus frutas de la salud, pero en cuanto levantaron la tapa empezaron a bullir de las más repulsivas serpientes, culebras que nadie haya visto jamás. Y entonces le pegaron una tremenda tunda, igual que a su hermano. Y finalmente fue el menor quien quiso también probar fortuna. Cogió frutas de su árbol, se puso en camino y en el bosque se encontró con la vieja mujer. Buenos días. Ay, ¿qué llevas tú ahí en la cesta? Pues también yo le deseo buenos días, sí. En la cesta llevo frutas de la salud. Ah, pues entonces frutas de la salud serán, dice la mujer siguiendo su camino. Y el hijo menor siguió adelante y de cuando en cuando, y ahí cruzando el bosque, su camino, pues así iba llevándole poco a poco a una playa. Y entonces vio que las olas también habían arrastrado hasta la tierra un gran esturión que ahora yacía jadeando ahí en la playa. Oh, pobre pez, te voy a ayudar. Y dicho esto, lo volvió a lanzar al agua. Inmediatamente después el esturión sacó la boca del agua y dijo: muchas gracias, si alguna vez en apuros te ves y te puedo ayudar, llámame y vendré, enseguida vendré. Y el joven siguió su camino. Y poco después vio un cuervo en un enjambre de abejas y estaba ahí peleando a las dos partes. Ya, pues ya es que les iba bastante mal a las abejas y al cuervo. Y entonces el joven se dirigió a ellos y les hizo ver lo absurdo de pelearse,
pues cada uno podía volar por su lado, y estos le dieron las gracias, y se dio cuenta que tenían razón, y se marcharon volando. Pero antes de irse, gracias, gracias por el buen consejo. Si alguna vez te ves en apuros, pues llámanos y vendremos enseguida. Y el joven continuó su camino, hasta llegar ante la guardia de la puerta del palacio. ¿Qué quieres, hijo mío?, le preguntaron. Pues en mi cesta de frutas llevo frutas de la salud y quiero subir al palacio para curar a la princesa. Y le dijeron que de acuerdo, que estaba bien, pero que primero querían ver el aspecto que tenían aquellas frutas, porque ese día ya habían venido otras cosas extrañas. Y en efecto la cesta estaba llena de manzanas verdaderamente hermosas. El joven regaló 2 manzanas a cada uno de los guardias, y este, en cambio, bueno, en cuanto se las hubo comido, se sintió tan ligero, tan alegre, que le llevó inmediatamente a ver al rey y la princesa, y el joven ofreció a la princesa algunas manzanas. Y en cuanto terminó la primera, pudo ya levantar la cabeza de la almohada, y después de comerse la segunda, pudo incorporarse de la cama, y después de la tercera, se levantó de un salto y se puso a bailar y a bailar en la habitación. Y el rey entonces, pues claro, se alegró de todo corazón y aseguró que el pequeño muchacho sería el esposo de su hija. Pero ella no se mostró en absoluto de acuerdo, pues consideraba que él era demasiado insignificante y le dijo a su padre que el hombre con el que ella estaba dispuesta a casarse debía de haber llegado a ser alguien en este mundo. Y en cualquier caso, si tenía que tomar por esposo al pequeño muchacho, pues antes éste tenía que recuperar el anillo que el rey había perdido en el mar hace 24 años. Y el rey transmitió el mensaje al joven, y éste se quedó un poco preocupado, pero enseguida se acordó del esturión. Bajó corriendo a la playa, le llamó y le contó sus penas, y el esturión se sumergió entonces en el fondo del mar y apareció al poco con el anillo. Y el joven regresó aliviado al palacio con el anillo, y el rey le recibió con un gran asombro y fue a ver a la princesa y le dijo: ¿sabes que estás prometida a quien te ha curado? Así que ya no hay discusiones que valgan, ¿eh? Tienes que tomarle por esposo. Pero la princesa contestó que no podía hacerlo, que ella tenía que tener un marido que pudiera construir un palacio tan grande y magnífico como el de su propio padre. Dijo además que tenía que ser de cera y brillar al sol como si fuera de oro puro. Y el rey salió y le contó al joven lo que exigía la princesa. Y éste al principio puso cara larga, pero entonces recordó las abejas y salió corriendo, las llamó y les contó sus penas. Y las abejas le prometieron que harían por él todo lo que pudieran. Y cuando al día siguiente todos se levantaron, había allí un palacio de cera igual de grande y magnífico que el del rey. Un palacio que resplandecía el sol como si fuera de oro puro. Y el rey entró de nuevo a hablarlas con la princesa y le dijo: Ahora no te puedo conceder más aplazamientos, tienes que casarte con él. Fíjate, ya ves que sus capacidades son muy superiores a las de cualquiera. Y la princesa se sorprendió mucho de lo que estaba viendo, pero no se dio por satisfecha. Exigió, y así debía comunicárselo al muchacho, que cogiera los 3 tizones más viejos del infierno. Aseguró que si no lo conseguía, no volvería a exigir. Vamos, que si lo conseguía ya no le volvería a exigir nada más, y así que le concedería la mano de buen grado. Bueno, pues el rey, pues aquello le indignó muchísimo al rey, sí, pero finalmente cedió y se lo dijo al joven. Este se quedó al principio muy afligido, pero enseguida se acordó del cuervo. Sí, que es apóstol de Satanás, así que él podía ayudarle. Y entonces le llamó y le contó sus penas, y el cuervo le prometió que haría todo lo que pudiera. Y no tardó en volver con los 3 tizones. Y el joven los cogió, subió a palacio lo más deprisa que pudo y se los echó a la princesa en el regazo. Aquello ardió en llama inmediatamente, y el humo y el fuego estuvieron a punto de ahogar a la princesa, y entonces, muy asustada, se puso de pie de un salto y se fue corriendo hasta el joven. Ahora ya no había nada que impidiera la boda, y de esa manera se celebraron las bodas y recibieron la mitad del reino como dote los dos. Y colorín colorado, esta historia
ha terminado. Buenas noches a Héctor, Pablo, Lucía, Elena, Laura, Aina y a todos los que aman los cuentos.